Por la fe bendijo Isaac a Jacob y a Esaú respecto a cosas venideras. Hebreos 11:20. Tal como el padre de Isaac le pasó la bendición de la promesa de Dios, así lo hizo él con sus hijos por la fe. Tenía la certeza absoluta de que sí ocurrirían. Para ese momento, las promesas eran la herencia que los patriarcas valoraban tanto como la mayoría de personas valoran las posesiones materiales, la fama y el poder. Isaac vivió más que el resto de los patriarcas. Sin embargo, se le dedicó menos espacio en Génesis y en Hebreos que a los demás. Mientras que Abraham, Jacob y José tienen cada uno alrededor de 12 capítulos en Génesis que se centran en ellos. Isaac tiene poco más de 2, los capítulos 26 y 27, y la mitad del 25. Fácilmente, Isaac fue el menos espectacular y el más común de los 4. Fue menos dinámico y colorido, y más tranquilo y pasivo. En general, probablemente tuvo la fe más débil. Sabemos más de sus errores que de sus éxitos. Debido a la hambruna, Isaac trasladó su familia a Gerar. Mientras estaba allí, Dios le habló en una visión notable y alentadora. Habita como forastero en esta tierra y estaré contigo y te bendeciré, porque a ti y a tu descendencia daré todas estas tierras, y confirmaré el juramento que hice a Abraham tu padre. Multiplicaré tu descendencia como las estrellas del cielo, y daré a tu descendencia todas estas tierras, y todas las naciones de la tierra serán benditas en tu simiente. Génesis 26, 3 al 4. En otras palabras, Dios le pasó directamente a Isaac las promesas del pacto con Abraham. Tan solo esas promesas deberían haber evitado que Isaac se preocupara y temiera, porque Dios no podría haberlas cumplido si Isaac no estuviera protegido. No solo eso, el Señor le dijo específicamente: estaré contigo y te bendeciré. Sin embargo, a la primera señal de peligro, Isaac demostró su falta de fe. Cuando los hombres de Gerar le preguntaron por Rebeca, dijo que era su hermana, no su esposa, por miedo a que los filisteos le mataran para quedarse con ella. Por supuesto, con ello no hacía otra cosa que seguir los pasos de su padre, porque Abraham mintió 2 veces sobre Sara de la misma manera, en Génesis 12:13 y Génesis 20:2. Rebeca era hermosa y los filisteos bien podrían haber hecho lo que Isaac temía. Pero en vez de confiar en el Señor para que le protegiera, mintió. No solo eso, sino que parece haberse preocupado más por él mismo que por Rebeca. Dios le reveló al rey Abimelec la relación verdadera entre Rebeca e Isaac, y el rey los puso a ambos bajo protección. Abimelec, un filisteo pagano, estaba más preocupado con la ética del asunto que Isaac, un hombre a quien Dios había escogido. Reprendió fuertemente a Isaac, diciéndole: ¿por qué nos has hecho esto? Por poco hubiera dormido alguno del pueblo con tu mujer, hubieras traído sobre nosotros el pecado. La gracia de Dios prevaleció, aunque fuera por medio de un incrédulo, sin ayuda o previsión de Isaac. El Señor continuó bendiciendo a Isaac, quien se hizo rico. La envidia de los filisteos los llevaba a cegar los pozos que él abría, y terminó marchándose de aquella tierra, que parece haber sido lo que el Señor quería todo el tiempo. En ese punto, Isaac reconoció la mano de Dios en el asunto. El Señor nos ha dado espacio para que prosperemos en esta región. Aún así,
Esta declaración muestra poca fe porque parece estar diciendo, ya era hora. Entonces se trasladó a Berseba, que era parte de la tierra prometida, y quizás el Señor dijo, ya era hora. Tuvo que hacer que Isaac regresara a la tierra por la puerta trasera y casi por la fuerza. Una vez más el Señor le volvió a hablar a Isaac y le repitió las promesas del pacto. E Isaac construyó un altar e invocó el nombre del Señor. En Génesis 26, 24 y 25. Por su obra soberana, Dios llevó de vuelta a casa al hijo pródigo. Así funciona la gracia. Isaac fue cobarde y espiritualmente débil en repetidas ocasiones, pero ya había creído en Dios y estaba establecido en el rollo de los fieles. Siguió el ejemplo de su padre en algunas cosas buenas y malas. Como Abraham, confió en que Dios le daría un hijo. Rebeca era estéril, como lo fue Sara, e Isaac oró con seriedad por un hijo. El Señor oyó su oración y ella quedó embarazada. Génesis 25-21. Básicamente, Isaac era materialista. Vivía principalmente por vista y gusto. Tenía preferencia por Esaú, posiblemente porque éste era un cazador y le daba a su padre buenas comidas. Aun siendo Isaac ya viejo y estando a punto de morir, le pidió a Esaú que fuera a cazar y le hiciera un guisado para comerlo, antes de que le diera la bendición por ser el mayor. Génesis 27:7. Estaba pensando más en su estómago que en la promesa de Dios. Debía saber por Rebeca que Dios pretendía que fuera Jacob quien recibiera la herencia y no Esaú. Génesis 25-23. Y debía haber sabido por sus dos hijos que Esaú le había vendido a Jacob los derechos de la primogenitura. Génesis 25:33. Sin embargo, estaba determinado a bendecir a Esaú. La historia no habla bien de Isaac, ni de Jacob, ni de Esaú. Isaac insistió en dar la bendición al hijo que sabía no era el elegido de Dios. Esaú, el cual había despreciado y vendido su primogenitura, pensaba que podía comprarla de vuelta con la misma facilidad. Y Jacob, instigado por su madre, intentó asegurar la bendición con un engaño en vez de hacerlo por la fe. Toda la familia actuó de manera vergonzosa. Padre e hijo intentaron hacer lo incorrecto de manera incorrecta, y madre e hijo intentaron hacer lo correcto de forma incorrecta. Dios produjo el resultado que Rebeca y Jacob querían, pero no por las razones o por métodos de ellos. Él no honró lo que ellos hicieron más de lo que hicieron Isaac y Esaú. Dios solamente honra la fe, y ninguno de ellos obró con fe. El resultado correcto se dio por la fidelidad de Dios, no por la de ellos. Cuando la irreversibilidad de la bendición se hizo obvia, Isaac comenzó a evidenciar su fe. Si Jonás fue un profeta reacio, Isaac fue un patriarca reacio. Solo consintió cuando se dio cuenta de que la bendición iba a ser para el hombre de Dios sin importar el resto. Finalmente dijo sí al camino del Señor. Dios lo tuvo que encerrar en una esquina antes de que creyera, pero lo hizo. Cuando enfrentaba la muerte, bendijo a Jacob con la bendición que ni su padre ni él poseyeron, y que ni Jacob ni sus hijos poseerían. Isaac bendijo a Jacob en fe, sabiendo que Dios cumpliría sus promesas a su manera y en su tiempo. Isaac fue una mancha en el Antiguo Testamento, en algunos aspectos, pero al final era el hombre de Dios.
se sometió, creyó y obedeció.